bienvenidos todos. No sé si se dio bienvenida a las visitas, pero bienvenidos todos. Veo ahí con Edna, además de Martín, a Mari, me imagino, porque eso dice la ventana. Mari, Edna y Martín. Sé bienvenida, Mari. Tú también, Misa, Manuel, Leti, todos me están saludando. Ah, Claudia, Eric. Ah, ok, están saludando a Martín. Ok. Saludan a Martín, a Mari. Sean todos bienvenidos. Buena, qué gusto que estés por aquí también. Todos, un gusto que todos estén. Y pues, si recuerdan, bueno, la introducción hace una semana fue así como algo fuerte. Digo, a mí se me hizo fuerte para mí mismo, pero, ¿sabe? En la semana hubo personas que me decían, oye, Hugo, ¿y va a haber el culto el domingo? Si lo que se suspende son las bebidas alcohólicas, no la palabra de Dios, ¿no? Sí, dije, ¿cómo? Pues claro. No, porque digo, habrá quien diga que no va a venir al servicio porque le tocó estar en casilla, como algunos de nuestros hermanos, y cumple con su deber cívico. Y entonces alguien podría decir, ¿cómo es posible que el hermano Jacinto no fue al culto por estar en la casilla? No, nosotros nos sometemos a nuestra autoridad y en este caso, pues habrá quien está cumpliendo con un deber cívico, ¿verdad? Entonces, qué bueno que pudiste ir a tu casilla, hermano que estás escuchando este video, ¿verdad? Porque aunque no va a estar ahorita, pero pues va a estar escuchando el video seguramente. Nosotros no cerramos, hermanos, la iglesia los domingos. Siempre va a haber servicio. Y se lo digo a la persona que me va a suceder en algún momento, ¿verdad? No cierres la iglesia, ni si es 25 de diciembre, ni si es 1 de enero. Esta iglesia no se cierra. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Y siempre debe haber enseñanza, siempre debe haber predicación. No hay motivo, salvo que ya no estemos, hermanos. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Sí. Salvo que ya no estemos, pues ahí sí, ya. Dice nuestro hermano Pepe Aranday, ¿no? Hay que dejar la iglesia lista con Biblias, con himnarios y todo, pues por aquellos que no se vayan con el Señor a su presencia, ¿verdad? Cuando sea el rapto, pues tengan cómo seguir haciendo culto. Entonces, eso sí lo vamos a hacer. Eso sí lo vamos a hacer. Pero yo veo aquí puras almas salvadas, puras almas que van a estar en la Santa Sión un día, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Muy bien, pues, consagración, una decisión. ¿Qué has estado pensando? ¿Qué vas a decidir? Recuerdan que les platicaba cómo en la primera iglesia donde yo me congregué, pues aprendí eso, ¿no? De que uno recibía a Cristo. Entonces, cuando llevabas un invitado y alguien le platicaba del Evangelio, al final del servicio lo traían a la persona que lo había invitado, ¿no? Y le decían, oye, ¿qué pasó? No, pues es que hice decisión por Cristo. Y dices, wow, ¿y qué decidiste, no? En primer lugar, decidiste aceptarlo, decidiste recibirlo y decidiste hacer un pacto con Él. Y ahora estamos hablando de consagración, una decisión. Nos quedábamos con la definición de que consagración es tomar una decisión consciente y voluntaria de dedicar tu alma, tu mente, tu corazón y tu cuerpo a Dios. Eso es consagración. Santidad en todas las áreas de tu vida. Y veíamos la semana pasada precisamente estos principios acerca de la consagración y cómo Dios demanda de nosotros que seamos santos porque Él es santo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y hablamos acerca de que la santidad es comportarse como Dios, es ser como Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos invita en diferentes espacios de la Escritura a ser santos porque Él es santo. Decíamos, ser santo es comportarse como Dios.
Y si yo quiero consagrarme a Dios, entonces debo ser como Él. Y hablábamos de la santidad en las cosas de Dios, en la obediencia a los mandamientos. Veíamos algunos pasajes en los que se mencionan 2 o 3 mandamientos acerca de la ley, ¿no? Y Dios quiere que seamos obedientes a su ley, quiere que seamos obedientes a los mandamientos y de esa manera nos consagramos a Él. Y hablamos también de que Dios quiere la santidad en las ofrendas. Sí, en tu ofrenda. Si tú no entiendes el concepto de la ofrenda y por qué ofrendamos, o cuando oyes la palabra diezmo dices, ¿de qué se trata eso? No te preocupes, tú no tienes que hacerlo si no lo entiendes. Una de las cosas que a mí me atrajo del cristianismo cuando yo conocí de Cristo fue precisamente que a mí nunca nadie me dijo, oye, es que tienes que diezmar. Oye, es que tienes que ofrendar. Oye, es que no hagas esto. Oye, que no hagas esto. O no tomes café porque es pecado, dicen los ciertos señores. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. No sé dónde oí eso, pero todo ese tipo de cosas, nadie me las dijo. ¿Sabe? Yo lo leí en la Escritura. Van a decir, ay, ¿a poco en la Escritura dice que no fumemos y no tomemos? No es cierto. Exacto, no es cierto. No lo dice explícitamente, aunque sí dice, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, antes de ser llenos del Espíritu Santo, pero la Escritura nos da principios que nos ayudan precisamente a vivir como le agrada a Dios. Y la semana pasada empezamos a establecer los principios para vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. Entonces, eso me atrajo del cristianismo, que realmente todo lo que el Señor fue cambiando en mi vida, todo lo que fue transformando, fue a través de su palabra y fue por convicción. Fue por convicción. Si no estás convencido de lo que tienes que hacer o dejar de hacer en tu vida, no lo hagas o no lo dejes de hacer. No lo hagas por imitación, no lo hagas por compromiso. Hazlo por convicción. Porque de esa manera tu vida va a impactar a otros. Entonces realmente serás un testimonio viviente de lo que Dios esté haciendo en tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿quieres consagrarte? Recuerda la definición. Tomar una decisión, es decir, ser intencional, hacerlo consciente y voluntariamente. Dedicar tu alma, tu mente, tu corazón y tu cuerpo a Dios. Entonces, no hagas algo de lo que no estás convencido o en lo que no crees o en lo que no estás seguro. Entonces, hablábamos de la santidad es comportarse como Dios, la santidad y nuestra conducta en las cosas de Dios. Y por último, vimos la santidad y nuestra conducta con nuestro prójimo, ¿verdad? Hablamos acerca de lo que nos mencionaba este pasaje de Levítico 19, que hoy vamos a continuar con él. Y al final hablábamos también de serlo con nuestro prójimo, ¿no? Presentarnos como santos delante de Dios a través de la relación con nuestro prójimo. Hablamos de, hablamos de la generosidad, hablamos de no ser egoístas, que Dios nos quiere con integridad, con rectitud. Hablamos de la piedad, hablamos de la misericordia, ¿sí? De cómo ser con los que son menos afortunados que nosotros. Y hablamos de ser justos. Y hablamos de todo esto porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hablamos de este versículo, quizás lo mencioné, quizás no, pero dice en 1 Juan 2:6 que el que dice que permanece en Cristo tiene que andar como él anduvo. Y si Jesús sentía compasión por las multitudes, tú también deberías ser como Jesús. Buscar ser como Jesús. Sed santos porque yo soy santo. Consagración, una decisión. No va a ser algo que suceda mágicamente. No vas a ver caer estrellitas del cielo mientras estás orando o pidiéndole a Dios ayúdame a consagrarme a Dios. No. Es algo que se va a ver en tu vida cotidiana. Y precisamente la continuación de nuestra serie el día de hoy es consagración, una decisión. Vimos principios. Ahora, en la segunda parte de Levítico 19, vamos a ver precisamente cómo nos hablan diferentes cuestiones prácticas de nuestra vida, cómo debemos guardar esa santidad.
hemos presentado, ¿verdad? Esta manera de ver la Biblia como un libro que puede ser histórico, porque nos habla de la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, como profético, porque habla de cosas futuras. En el Antiguo Testamento se habla de cosas futuras que sucedieron en el Nuevo Testamento y que aún algunas están por suceder. Y en el Nuevo Testamento tenemos también profecía. Leímos un pasaje de Apocalipsis también la semana pasada, y eso es profecía. Son cosas que se van a cumplir. Y finalmente, la Biblia la podemos tomar como un libro práctico, como algo que podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Y el día de hoy vamos a ver precisamente cómo aplicar esto de la consagración, ¿verdad? Eso de entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser a Dios. Estudiando la segunda parte del capítulo 19 de Levítico. Bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por la libertad que tú nos das de poder tener una Biblia y poder leer allí tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú quieres que seamos como tú. Tú quieres que seamos santos. Y no nos quieres santos a medias, Señor. No quieres que hagamos una parte porque tú lo hiciste todo. Y quieres que seamos recíprocos, Señor. Nos quieres completos. Nos quieres para ti. Nos quieres para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias por tu misericordia al permitirnos estar aquí, al poder escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta y no la opinión de tu siervo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están conectados a esta reunión virtual y te pido bendición, te pido protección sobre sus familias, pero sobre todo, Señor, que tú nos hables a cada uno y que nos ayudes a ser intencionales en nuestras vidas, buscando el ser santos delante de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vaya ahí a Levítico 19 y yo le quiero recordar, ¿verdad? Todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que leemos en la Escritura, debería tener un efecto en usted, debería tener un impacto en mí, porque es Dios hablando a nosotros. Dios hoy día no nos habla a través de sueños. Dios no nos habla a través del viento que sopla, ¿verdad? Que decimos, bueno, vemos en la creación su magnificencia, pero Dios no se dirige a nosotros a través de otra cosa que no sea su palabra. Y si tienes alguna otra idea, en privado, con mucho gusto, podríamos comentarlo en algún otro momento. Pero es lo que nosotros encontramos en la Biblia. El canon está completo y estas cosas han sido escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, acompáñame por favor a leer en el capítulo 19 de Levítico. Vamos a leer a partir de donde nos quedamos la semana pasada. Y te invito a que mientras leemos, pues estés reflexionando en todo lo que hemos estado leyendo, todo lo que hemos estudiado, que manejes el término de consagración y que lo puedas hacer una realidad en tu vida. Y que más allá de buscar las cosas que el mundo te ofrece, busques primero agradar a Dios. Buscar agradar a Dios siempre, porque en ello vas a encontrar bendición. Vamos a leer a partir del versículo, vamos a ver, a partir del versículo 19. Vamos a leer del 19 al 37, del 19 al final. Dice Levítico 19, 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados.
No morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová. Guarda este versículo en tu mente, el versículo 37. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. ¿Qué es guardarlos? En algún momento estudiamos el Salmo 119 y la mayoría de los versículos del Salmo 119 hacen referencia a la palabra de Dios, como un tesoro, como algo invaluable. ¿Cómo lo guardas? ¿La cierras el domingo y la pones en el estante? No, eso no es guardarla. Guardarla es cumplirla. Eso habla de guardar, guardar los mandamientos. Y acaba este capítulo, que es el que estamos estudiando, diciendo, guárdalos y ponlos en práctica. Ponlos en práctica en tu vida diaria. El ser como Dios, el ser santos en las cosas de Dios y el ser santos en la relación con nuestro prójimo nos lleva a la práctica, no a la teoría. Leemos la teoría, pero la práctica es poner las manos a la obra. Dice entonces el versículo 19 que empezamos a leer. En esta sección lo que vamos a entender en los versículos 19 al 36 es cómo Dios nos da instrucciones en varias áreas de nuestra vida, de la vida común, la vida cotidiana, y nos muestra la santidad, imitar a Dios, consagrarnos, ¿verdad? Tomar esa decisión voluntaria, esa decisión intencional de ser como Dios. Y no es para solo vivir la vida religiosa, o decir soy religioso, soy espiritual, sino que es algo que nosotros debemos vivir toda nuestra vida. Nosotros hablamos precisamente de desarrollar hábitos piadosos, hábitos que enriquecen nuestra comunión con Dios, hábitos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a fortalecer precisamente esa relación, esa comunión con Dios. El ser religioso, pues habla de seguir ritos, habla de seguir ciertos actos, ¿verdad? Que tú crees que te pueden hacer santo, que te pueden mejorar en tu relación con Dios. Pero, ¿cómo mejoras una relación realmente? ¿No? Si tú dices, es que me empecé a llevar mal con mi amigo, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, etcétera, ¿qué haces? Pues normalmente te reconcilias, ¿verdad? Te reconcilias y buscas hacer mejor las cosas. Aprendes a entender a los demás y aprendes a convivir con los demás buscando mejorar tus relaciones. Entonces,
vemos en el versículo 19. Tenemos que evitar, recuerden, la confusión. Ser religioso no tiene nada que ver con ser santo, con ser apartado, con ser consagrado delante de Dios. Dios quiere que tengamos una conducta separada. Nosotros creemos en eso, creemos en la separación. Porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no te confundas. Ser religioso no significa ser santo. Dice el versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Y esto qué significa? ¿En qué lo podemos aplicar nosotros? ¿No? Bueno, pues la lección de este pasaje es que hay que mantener separado lo que Dios separó. Así de simple. No tenemos que mezclar lo que Dios no mezcló. Y sí tenemos que separar lo que Dios separó. Es otra de los significados de ser santo, ser separado, ser apartado. Para Israel, esto tiene que ver con animales, con semillas, con la tela que se usa para hacer ropa. Pero para nosotros que no somos judíos, que no somos israelitas, yo sé que últimamente que estamos leyendo tanto Nuevo Testamento, tanto, ¿no? Todavía no terminamos los primeros 5 libros. Digo, yo sé que hemos leído más, ¿no? Pero a nivel estudiarlos más a profundidad, ¿verdad? Pero dicen, bueno, ¿y por qué estamos leyendo tanto Antiguo Testamento, no? El hermano Hugo se está mesianizando, ¿qué pasó? ¿No? Realmente estamos buscando la aplicación para nosotros como pueblo de Dios. ¿Y qué es el pueblo de Dios? Ah, necesitabas estar en la clase de escuela dominical, no te la pierdas. Bueno, ya terminamos hoy el taller de evangelismo, pero vas a poder ver los videos pronto ahí en nuestro canal de YouTube. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto, no? Esto de no mezclar las semillas, esto de no mezclar los hilos, ¿qué significa? Pues Dios quiere la santidad de nosotros con una conducta separada, libre de mezclas inmundas. Pero es que estamos en el mundo, sí, pero Jesús lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, cuando habla el pasaje acerca de animales, normalmente en la escritura se relaciona con ganado. Si has leído acerca de Job, si has leído acerca de Abraham, si has leído acerca de Jacob, de Isaac, el ser rico implicaba tener ganado, implicaba tener camellos, asnos, reses, ovejas, carneros. Habla de eso, habla del trabajo y habla de la riqueza de uno. Entonces, Dios quiere nuestra santidad en nuestro trabajo, en cómo nosotros ganamos dinero para vivir. ¿Qué haces tú para vivir? Para ganar dinero, para comer, para tus gastos, ¿no? Pero te recuerdo lo que dice Colosenses 3:23, si quieres buscarlo. Si no, bueno, yo te lo voy a leer. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenlo en mente. Los animales, el ganado, habla de la riqueza, habla del trabajo. Cuando hablamos acerca de las semillas, la semilla es un cuadro de la palabra de Dios. Si recuerdas la parábola, del sembrador, Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Y también en Deuteronomio 22:9 se habla al respecto. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. En cuanto a la semilla, ¿qué hay de la santidad? ¿Qué hay de la consagración? Dios quiere que sembremos en nuestro campo, en el área de injerencia que tenemos nosotros, donde tú te desarrollas, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, el ministerio que tengas. Todos tenemos como hijos de Dios el ministerio de la reconciliación, nuevamente, de 2 Corintios 5:17 en adelante. Dios quiere que sembremos en ese campo, que tú siembres ahí, pero que no siembres una mezcla de semillas. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, llega a nosotros en diferentes traducciones. Hay diferentes versiones. ¿Sí? En teoría son iguales. Pero cuando tú usas diferentes versiones, ¿no?, para sembrar, a veces puedes sembrar confusión. Entonces debes escoger una Biblia, una buena Biblia, una Biblia que tiene autores de la traducción, una Biblia que sabes de qué originales viene, y de esta manera que no
siembres confusión. Cuando hablamos acerca de los vestidos compuestos por diferentes hilos, esto para ellos sería mezclar, por ejemplo, el lino, ¿no? La seda, mezclar ese tipo de hilos, que vienen algunos de origen natural y unos de origen animal. Por ejemplo, la lana, ¿no? La lana pues viene de los animales y el lino, pues no. Entonces, sería mezclar dos naturalezas distintas, una naturaleza de plantas, una naturaleza de animales, y Dios requiere hacer la diferencia, que se vea separado. Dios requiere santidad. Santidad es separado, es apartado, es una diferencia. Entonces, no tenemos que vestirnos de las dos naturalezas. Ya hemos hablado acerca de ello, ¿no? Hemos de ser santos y andar vestidos del nuevo hombre de Cristo Jesús. Ser santo, recuerda, es ser como Dios. Y eso ya lo habíamos leído también en Romanos, ¿sí? En Romanos capítulo 13, 14. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando hablábamos del principio, del reemplazo, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, ¿y qué? Santidad de la verdad. Viviendo en santidad en nuestra vida cotidiana. Continuemos con el versículo 20, ahí en Levítico 19. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada en libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Dice en el 21 y 22, dice, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero con expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Este pasaje, si te fijas, habla de una sierva, o sea, de una esclava. Dice, desposado con alguno, pues realmente las siervas se desposaban con siervos, ¿no? Entonces era una sierva desposada con un siervo. Entonces, al parecer, lo que nos muestra aquí es que su señor, o sea, el amo de estos siervos, se aprovecha de la situación, se aprovecha de su esclavitud y yace, dice, se acuesta con ella. Y la ley exigía muerte para los dos. Si lo quieres ver en Deuteronomio 22:22, tengo ahí una referencia para que lo veas, ¿no? Si era sorprendido, tenían que morir ambos. Pero este caso, al parecer, Dios lo trata diferente. ¿Por qué? Porque la muchacha es una sierva. O sea que por su situación de esclavitud, su señor se aprovechó, su amo se aprovechó. Y entonces aquí lo que dice es que ella recibe azotes por no haber resistido, ¿no? Y el amo también recibe azotes y tiene que ofrecer una ofrenda, de las que ya habíamos leído aquí mismo en Levítico, ¿verdad? Por su culpa que tuvo en el asunto, por su parte de culpa. Entonces, Dios quiere la santidad en esas áreas de pureza y las quiere siempre, en toda ocasión. Y nos habla esta pequeña porción de no aprovecharse de ninguna circunstancia. ¿Para qué? Para hacer lo indebido. Probablemente tú tienes empleados, probablemente hay gente que depende de ti, incluso a veces tus hijos, tus hijas, ¿no? Y tú te aprovechas de alguna circunstancia para hacer cosas indebidas. Y de repente piensas, ¿no? Cuando nadie está viendo, puedo hacer cosas que no van a salir a la luz. Pero yo te recuerdo que Dios está llevando una cuenta de todas las cosas que hacemos. Y cada uno va a pagar por sus propias impurezas. Aquí habla de azotes, ¿verdad? Podemos hablar de azotes, del castigo, de la disciplina de Dios. Entonces, Dios quiere que seamos santos también en esta parte, ¿no? No aprovecharnos de nuestras circunstancias o de nuestra posición para hacer lo malo o infringirle algún dolor o alguna situación incómoda, vergonzosa a las personas que están a nuestro alrededor. Lee conmigo lo que dice del 23 al 25, ahí en Levítico 19. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta porción que estamos viendo
nos habla acerca de la santidad en lo que nosotros queremos. Recuerdan que en la serie anterior hablamos de la codicia. Y esta ley precisamente trata de ese mandamiento, del 10º mandamiento, que es no codiciar. Cuando dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles, dice, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Dice que 3 años tenía que dejar pasar sin comer el fruto. ¿Sí? Si uno plantaba árboles frutales, tenías que dejarlo crecer por 3 años sin tocar el fruto. ¿Sabes? Esto nos debe recordar ese llamado que Jesús nos hace ahí en Lucas 9, si no mal recuerdo, 23 y 24, cuando dice que de Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Dice aquí en el 24, dice, el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Entonces, esos primeros 3 años, no. Decir no al fruto, no a lo que yo quiero. Aunque yo sembré esos árboles frutales, no los voy a consumir. Me estoy negando a mi deseo, ¿no? Porque obviamente yo los sembré, veo el fruto y los quiero consumir. Pero después dice que después de dejarlo crecer por 3 años sin tocar su fruto, hablaríamos de negarnos a lo que nosotros deseamos. El 4º año, dice, ese fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Es decir, que el 4º tampoco lo podían tocar. O sea, toda la cosecha del fruto en el 4º año se consideraba como primicias y era dedicado a Dios. Entonces, no nada más era negarse a ellos mismos, a sus deseos de comer ya el fruto de los árboles que habían sembrado, sino que también reconocían que Dios es primero. Dios es primero. Y dice en el versículo 25, mas al 5º año comeréis del fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. El 5º año, entonces, podían comer del fruto de los árboles todo lo que quisieran y en eso hay bendición, porque dice, para que os haga crecer su fruto. Entonces, Dios quiere la santidad también, quiere nuestra consagración en el área de todos nuestros deseos, en todos nuestros apetitos. Y lo vemos también en el sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque la cruz viene antes de la corona. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos primero. Repito, Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decir 24, ¿no? Porque si alguno pierde su vida por mi causa, entonces Dios se complace con nosotros, nos reconoce, ¿verdad? Porque dice que el que gane su vida, entonces la perderá. Entonces, si pierdes la vida por causa de Cristo, la has ganado. Y después Dios recibe su parte antes que nosotros. Y no sabemos los versículos, hermanos, y sabemos que Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, ponerlas delante de Él. Y también sabemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Pero solo lo sabemos, no lo creemos. ¿Por qué? Porque nuestra práctica es totalmente distinta a lo que decimos, a lo que hablamos. Entonces, después de negarnos a nosotros mismos al no consumir ese fruto y empezar considerando primero a Dios, después, al final estamos nosotros. Ahora ya podemos pensar en nosotros. Así que no seamos codiciosos, seamos santos. Neguémonos a nosotros mismos, pongamos a Dios primero en todo y dejemos de vivir para nuestros propios apetitos y deseos. Porque entonces habrá bendición, hará crecer su fruto en ti. ¿Y qué podemos ver acerca de las costumbres de la vida? Lo que vemos alrededor de nosotros, cómo viven los paganos, cómo viven los que no creen en Dios. Lee conmigo del 26 al 28, Levítico 19. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Jehová.
Este pasaje, más allá de lo que pudieras leer y seguramente ya estás pensando, ya va a empezar el pastor con lo de los tatuajes, oye, ya le dijimos que ese pasaje no habla de los tatuajes y sigue. Olvídate de eso. Estamos hablando de las costumbres que tienen los paganos. Habla de las prácticas comunes de las personas que no creen en Dios. Habla de las personas que vivían alrededor del pueblo de Israel. Ubícate históricamente. O sea, Israel estaba en medio de pueblos que no creían en Dios. Es una ley que trata de todo lo que estamos leyendo. Y en este caso nos habla desde adivinar hasta el estilo de cabello, el arte corporal, ¿sí? Y dice, con el yo, Jehová, que vemos ahí, Dios recuerda a Israel su deseo, imitarlo a él y no a los paganos. Dice en el versículo 2, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y sí, hay mucho en nuestra cultura, ¿verdad?, que se permite. Y esto es obvio, o sea, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Y tú vas y le dices al pastor, no es que mire, aquí en Primera de Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son lícitas. Pero no lees todo lo demás, ¿no? Dice, pero más no todas convienen. ¿Cuál de todas esas costumbres y hábitos que has adoptado del mundo denotan tu santidad y tu consagración? ¿Impactan esos hábitos y esas costumbres a las demás personas para que conozcan a Dios, para que lo vean en tu vida? Dice también ahí en 1 Corintios 6:12, en la segunda parte, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y tú llegas y dices, no, pues a mí los tatuajes no me dominan, ¿no? Y traes hasta en el dedo gordo del pie, ¿no? Entonces, dices, bueno, un tatuaje más y se hubiera visto ridículo, ¿no? Porque hay gente que le gusta tatuarse y pintarse en el cuerpo cosas, ¿no? Y dice en 1 Corintios 10:13, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Entonces, pues no estamos diciendo que hay que ser legalistas, ¿verdad? En cuanto a las cuestiones de lo que se permite o lo que sí puedes hacer. Pero la aplicación aquí para nosotros es esta. Y es que en vez de fijarte en el mundo para imitar a los paganos, a los inconversos, debes fijarte en Jesús para imitarlo a Él. Y no me vengas a decir que te pusiste el arete o que te pintaste ese tatuaje porque a ti se te ocurrió de la nada. Obviamente tú tienes modelos, tú tienes a tus youtubers favoritos, tienes a tus influencers, ¿verdad? Ahora sí que dime qué canal ves y te diré quién eres, ¿no? Entonces, yo te invito a que leas la Biblia y que hagas los ajustes necesarios en tu vida, lo que tengas que hacer para que obedezcas lo que la Biblia dice y que busques ser como Dios. Sed santos porque yo soy santos. Eso es la santidad, recuérdalo. Seguir a Cristo es imitarlo, siguiendo su palabra, siguiendo su palabra. Y habla de muchas cosas, dices, ay, pastor, pero si yo no voy a ver a los adivinos, pero siempre te detienes en el periódico, en el horóscopo, ¿no? Y cuando conoces a un nuevo amiguito, dices, ay, ¿tú eres Capricornio? Pues yo soy Sagitario, y no, pues nuestros signos se alinean, ¿no? Y a veces es hasta una entrada para llegar con las chicas, ¿no? Que dices, ay, no, yo así cuando mi esposa fue mi novia, cuando fuimos adolescentes, porque fue mi novia en ese entonces, yo le dije, oye, ¿de qué signo eres? No, pues yo soy Escorpión, ¿no? Dije, no, pues yo soy Capricornio. Me fui a buscar un libro de astrología y dije, no, pues es que esta es, ¿no? Aquí dice que nuestros signos son totalmente compatibles, ¿no? Pero ya me dijo mi esposa, eso no lo sabía, ya se lo revelé. Bueno, sí, fui a una biblioteca especialmente para eso, ¿no? Entonces, hoy día, de verdad, te metes en cada cosa. No, es que eso no es adivinación, pastor, ¿cómo cree? Cualquier cosa que no sea, ahora sí que me voy a poner del lado de los científicos, ¿verdad? Pero sí, cualquier cosa que no sea probada de una manera científica, híjole, piénsalo, ¿no? Hay muchas prácticas, incluso en medicina alternativa, que tienen que ver con adivinación, ¿no? Péndulos y quién sabe tantas cosas, ¿no? A veces te pasan.
Yo me acuerdo que cuando me enfermaba de chiquito, mi mamá me limpiaba con un huevo, ¿no? Y decía yo, y el huevo no era para que nos lo comiéramos, ¿no? Y prácticas así. Y tú dices, no, es que tu mamá era agorera, tu mamá era media bruja. No, no, no. Ella decía su oración cuando me pasaba el huevo y todo, pero a ella se le enseñó a alguien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a lo mejor a ti te ramearon o te pusieron incienso, no sé, lo que te guste practicar, ¿no? O sea, todo eso son costumbres paganas. O andas en el tianguis y vas y te sientas en la mesita del que lee el tarot, ¿no? Ya sé que te estás riendo, pero porque lo ves y te tienta y dices, ¡ay! Híjole, ¿qué tanto es tantito, verdad? Pero bueno, ¿quieres saber de la suerte? ¿Quieres saber de la suerte? Bueno, la Biblia habla de condenación para los que no creen en Cristo y habla de vida eterna para los que creen en Cristo. Entonces, eso es adivinación. Te puedo adivinar que si no te alineas con Cristo, estás condenado. Y que si te alineas con Cristo, verás la vida eterna. Entonces, habla de las costumbres paganas. Habla de las costumbres paganas, de las modas, de muchas cosas, de tantas cosas. No, pastor, es que hoy todo el mundo se viste así, ¿no? Pastor, no, es que no tiene nada de malo. Es más, dicen las consignas de las feministas, ¿no? No importaba cómo me vestía y no importaba que si me reía y lo que ustedes quieran, ¿no? Las consignas. Pero luego platicamos, si tiene que ver, si tiene que ver, ¿no? Me acuerdo un día que le fui a comprar un pants a mi hijo chiquito, ya no es chiquito, pero se lo tuve que comprar 2 tallas más grande, hermanos. Porque yo le decía, son impúdicos esos pants, ¿no? Tan solo yo voy y me compro una camisa y digo, oye, ¿dónde quedó la ropa para gente normal, no? Dice, Slim Fit, ¿no? Dije, pero si esta era mi talla, ¿no? Pero ese Slim Fit no me queda. Entonces, es así más pegado, pegado, pegado. Dije, no, pues no. Ya, no, mi cuerpo no está de acuerdo con la moda, ¿no? Pero hablamos de las cuestiones paganas, hermanos. Hablamos de eso de tomar sangre, ser agorero, ser adivino, consultar los astros, o sea, todo eso son prácticas de los paganos. Y estamos inmersos allí, pero no somos de allí. La profecía más segura, la que está en la Biblia. Recuérdalo. No vayas a que te adivinen nada, por favor. Mejor ora a Dios para que te muestre cuál es su voluntad, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, versículo 29 y 30. Llegamos al 28 ya. ¿Sí? Nada más para concluir esa parte del 28. De verdad, piensa bien por qué haces las cosas. Te aseguro que tus hijos, te aseguro que los chicos que ves allá afuera vestidos de formas raras, ahí estrafalarias, tienen un modelo. Y ese modelo no es Cristo. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Vamos a ver qué dice el 29 y el 30 de Levítico 19. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo, Jehová. Esto nos habla de tener una conducta moral, hermanos, de saber que tenemos un deber moral para con los demás. Tenemos un deber moral en nuestras relaciones con los demás seres humanos. Aquí, obviamente, está hablando de una cuestión fuerte, ¿no? Habla de no poner a su hija como una prostituta en el templo, que era una práctica pagana también, en diferentes contextos. Habla de la moralidad de los padres, porque somos responsables de la moralidad de nuestros hijos. Y nosotros somos permisivos porque ven ahí en las tierras paganas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Ven cómo se visten, ven lo que hacen, y entonces ellos lo quieren hacer y nosotros somos laxos y decimos, sí, ve, porque si no se va a sentir mal, mijito, y se va a traumar, y de que no hace lo mismo, y de que no tiene lo mismo. Tú eres responsable de la moralidad de tus hijos, de los individuos. Aquí habla de un principio básico que es del sexo ilícito. El sexo fuera del matrimonio es condenado por Dios. No es lo que yo digo, es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, seamos santos en esas áreas de moralidad en nuestras relaciones con otros. Tenemos un deber como cristianos en nuestras relaciones
con los demás seres humanos. Y tenemos que reconocer que tenemos ese deber. No, pastor, es que mis hijos ya son grandes, ellos ya viven su vida. Mientras estén en tu casa son tus reglas, y si tú ves que en este libro Dios te dice cómo debes vivir para cumplir el cometido para el cual fuiste creado, que es para la alabanza de su gloria, entonces tus reglas son las reglas de Dios, porque ser santo es ser como Dios. Y si tú leíste el versículo, dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué tal? También debemos reconocer nuestro deber moral delante de Dios. Vea lo que dice el versículo 30. Dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo, Jehová. Entonces tenemos que hacerle reverencia a la casa templo. No. Acuérdense que estamos hablando del pueblo de Israel y lo estamos aplicando a nuestras vidas, ¿verdad? El sábado es para Israel y lo que Dios destaca aquí es que Él quiere reverencia, ¿no? El día de reposo para ellos sigue siendo el Sabbat, ¿no? Él quiere que ellos respeten su día de reposo porque era el símbolo del pacto, era una seña del pacto, ¿verdad? Cuando Israel en algún momento dejó de observar el sábado, o sea, de cuidar el sábado, de reposar el sábado, un día que Dios había santificado para él, el Señor lo tomó como adulterio espiritual. Los judíos dejaron de ser fieles a ese pacto que Dios hizo con ellos. Y el día de reposo, como les repito, era señal de ese pacto. Y Dios tomó su infidelidad como un adulterio. ¿Y nosotros qué? Bueno, cuando nosotros nos apartamos de esa sumisión, de esa reverencia, ¿verdad? De ese temor reverente que le debemos a Dios y a su palabra, hacemos lo mismo. Somos infieles a nuestro marido. Es lo que dice en la Biblia, que la iglesia es la esposa de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Ve, por favor, no pierdas ahí Levítico 19, que ya vamos a terminar con él, pero ve a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, y vamos a leer el versículo del 1 al 4. 2 de Corintios 11, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ojalá me tolerase, hizo un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he depositado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dios quiere que reconozcamos nuestro deber moral delante de Él y que andemos en la santidad, que andemos según los deseos del Señor y no según nuestros propios deseos. ¿Ok? Entonces, estamos en lo mismo, ¿verdad? Una conducta moral. Reconocer nuestro deber moral delante de los hombres y delante de Dios también. Hemos de ser como Dios, siempre fieles. ¿Tú crees que Dios es fiel? ¿Crees que Dios pide que seamos como Él? Entonces tenemos que ser fieles también. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Una vez más, las prácticas de adivinación, ¿no? Dios quiere que tengamos santidad también, que nos consagremos también en la comunicación, por así decirlo, sobrenatural. Dice, no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos. No consultes a los adivinos. No te contamines con ello.
Dios prohíbe toda comunicación sobrenatural que no tiene que ver con Él. Pero si nada más hicimos una sesión espiritista, pastor, de verdad que esa ouija que me vio era de mi prima, no era mía. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo sé que usted lo toma a broma, ¿no? Pero existe hoy, hermanos, y no nada más entre la gente que no lee la Biblia o que no cree en Cristo. También en las iglesias cristianas. Porque lo dice la Biblia, 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces, pues no le creamos a todo espíritu que llega y dice que es bueno, ¿no? Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué más? O sea, hay muchos pasajes al respecto, hermano. Examinarlo todo, dice, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Cristo nos manda que juzguemos todo con un justo juicio. ¿Y el juicio de Dios en qué se basa? Pues en la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, no, es que no tengo elementos, no tengo argumentos para discernir, para juzgar de manera adecuada, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Por aquí va a salir a lo mejor un hashtag que dice lee tu Biblia y que va a hablar de nuestra dieta espiritual que estamos llevando en la iglesia. Te invito a que lo hagas, ¿no? Entonces, no juzguemos, dice Juan 7:24, dice, no juzguéis como según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Salmo 119:62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El justo juicio es la palabra de Dios. Entonces, una vez más, lo reitero, Dios nos habla hoy por medio de las escrituras, no por ningún otro tipo de comunicación sobrenatural o como le quieras llamar, ¿no? No hay comunicación con los espíritus, no hay comunicación con el inframundo, no hay comunicación. ¿Ok? Es lo que dice 1 Timoteo 3:16 y 17, que lo memorizamos recientemente, y ya te lo sabes, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos adelante, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Una de las cosas que más se ha perdido en nuestra generación, en nuestra sociedad, hermanos, es el respeto a los ancianos. Los niños, los jóvenes ya no saben, ¿verdad? De respetar a los ancianos, no respetan las canas, y aquí dice algo así, ¿verdad? Delante de las canas te levantarás, te pondrás de pie, ¿no? Se dice que una sociedad que no da honor a los ancianos está por destruirse. Recuerdo un video que nos compartió nuestra hermana Isabel Huerta acerca de la comunidad donde estaba haciendo unas prácticas de misiones. Y hablaba cómo para las personas de esa comunidad, el tener a los papás viejitos en sus casas era lo máximo. O sea, el que el abuelito pudiera vivir en tu casa era así de, no, tenemos al abuelo, fuente de sabiduría, de experiencia. Hay que dar honor con humildad y respeto al anciano. Especialmente a cuáles, pues a los ancianos que tienen la sabiduría de haber andado con Dios por muchos años. Entonces, Dios quiere también la santidad de nuestra conducta respetuosa a los demás, ¿verdad? En humildad y en honor. Sigamos adelante, versículo 33 y 34. ¿No se te hace una enseñanza práctica? Es algo que vives todos los días. Y no nada más que tú lo hagas, sino que se lo enseñes a tus hijos, se lo enseñes a las nuevas generaciones. ¿Cuántas veces no ves que le faltan al respeto a una persona mayor y tú no dices nada? Es que yo no lo hice. Ah, bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es contado por falta. Te lo recuerdo, ¿verdad? Versículo 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios quiere también que nos identifiquemos con los extranjeros para amarnos. En este caso, cuando habla al pueblo de Israel, le dice,
Identifícate con el extranjero. ¿Por qué? Lo leímos, ¿verdad? Porque tú también fuiste extranjero en Egipto y te maltrataron 400 años. Bueno, al principio no te maltrataban tanto, pero después ya te maltrataron mucho, ¿no? Y acabaste siendo esclavo. Entonces, ¿cómo debemos tratar a los extranjeros? Bueno, depende, ¿no? Si los extranjeros vienen de Europa y vienen de Estados Unidos, no, bueno, les ponemos alfombra roja. Pero si los extranjeros vienen del sur, ¿cómo los tratamos? México. Entonces, Dios nos exhorta, en este caso al pueblo de Israel, a identificarse con el extranjero y a nosotros, ¿qué nos dice esto? Que nosotros no debemos olvidarnos de este principio también. No debemos olvidarnos de la hospitalidad en cuestión de los extranjeros. Dice en Hebreos 13:2, ¿no? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y nosotros, te recuerdo, somos extranjeros en este mundo. Te recuerdo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, nosotros somos extranjeros. Y cualquier persona que te topes que no está inscrita en el libro de la vida, que no tiene su pasaporte del reino de los cielos, es extranjero. Entonces, por supuesto que nos podemos identificar también con los extranjeros que viven a nuestro alrededor. ¿Sí? Viéndolo así, todos son extranjeros, ¿no? Entonces, busquemos también esa parte. Y finalmente, en el versículos 35 y 36 habla acerca del trato en general, hermanos. Dios quiere que busquemos la santidad en nuestro trato con todos. Dice aquí, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, en otra medida, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. No hagamos injusticia en juicio. Tratemos a todos por igual o tratémoslo como a nosotros mismos. Tratar a los demás como uno mismo, tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. O sea, amar a nuestro prójimo. Segundo gran mandamiento. No hagáis injusticia, en medida de tierra, en balanza, ser justos. Trato justo para ser tratados de manera justa. Y llegamos al final del capítulo. Cerrando con este versículo que lo usé al inicio para abrir y que habla precisamente acerca de guardar todos los estatutos, todos los mandamientos de Dios. Como puedes ver, Levítico 19 es un capítulo que trata de la santidad al máximo, trata de la consagración a Dios, trata de esa decisión consciente y voluntaria de que dediques tu alma, tu mente, tu corazón y tu cuerpo a Dios, que todo tu andar cotidiano sea marcado por la santidad, por buscar la santidad, buscar agradar a Dios en todas las cosas que haces, en todas las decisiones que tomas, en tus relaciones con todas las personas que te rodean, en tu relación misma con Dios y con tus hermanos de fe. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y si no te quedó claro lo que era guardar, dice, y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Consagración, una decisión. Dios quiere la santidad en cada una de las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere que seamos como Él. Ser santo es ser como Dios. En cada área de nuestras vidas, siempre, no solo cuando estamos en la iglesia, cuando estamos reunidos con nuestros hermanos de fe. Esto, ¿qué es lo que requiere principalmente? Lo que hemos venido hablando todo este tiempo, tu reinicio espiritual, ¿sí? Tu viaje espiritual. ¿Cómo va tu viaje espiritual? ¿Realmente has sufrido un reinicio espiritual? ¿Para qué te ha servido la pandemia? Todo este encierro. ¿Qué es lo que estamos viviendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este mundo? ¿Sufrimiento? ¿Sí? ¿Guerras? ¿Sí? ¿Pestes? ¿Sí? El Señor viene pronto. ¿Y tú? ¿Sigues pensando si tomas o no la decisión de consagrar tu vida a Dios? Él quiere obediencia a su palabra. Quiere que vivamos conforme a lo que Él nos dice, siempre y en todas las áreas de tu vida. Leamos la Biblia y hagamos lo que ella te dice a ti, lo que te muestra Dios a través de la Biblia, en su palabra. Obedécelo. Si hay algo que obedecer, obedécelo. Si hay algo que tienes que dejar de hacer, no lo hagas. Es que la presión social,
significa que sigues siendo ciudadano de este mundo. Significa que no has podido cortar tu relación con el mundo de tal forma de que tú no tienes que ser como ellos. Andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, hermanos. Busquemos consagrarnos para Dios de una manera íntegra, de una manera total. Para terminar, te voy a pedir que vayas a Romanos capítulo 3 y leamos del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios te bendiga y que la enseñanza de tu palabra te lleve a tomar esa gran decisión de consagrar tu vida de manera íntegra a Él. Acompáñame a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación, porque una vez más nos dices, sean santos, sean santos, sean santos. El 3 veces santo nos pide que seamos santos. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres santo, porque tú eres puro, porque tú eres limpio, Señor, y porque nos exhortas, nos animas a que seamos como tú. Gracias por Cristo, porque sin Él nosotros no tendríamos oportunidad de ser vistos de esa forma por ti, Señor, porque a través de su sangre tú nos ves santos delante de ti. Gracias porque en Él somos justificados, gracias porque en Él somos perdonados, Señor. Gracias por Jesús, gracias por ser santo, Padre, y gracias por amarnos con ese amor inconmensurable que tú nos tienes. Gracias por invitarnos a formar parte de tu pueblo. Gracias por amarnos con ese amor infinito, Señor, con ese amor que no tiene forma de ser descrito. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición y tu protección sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.